Muchas gracias por esta invitación a todos al Hotel María García directamente que me hizo la invitación a desayunar aquí con ustedes el día de hoy. Es una charla muy informal, quiero que interactuemos, que conversemos sobre lo que percibimos como tradición. La verdad es que fue una bonita oportunidad para mirar la obra y decir por qué me invitan a mí precisamente al tema de la tradición. Y haciendo una revisión de todos mis proyectos me doy cuenta que siempre ha sido un eje fundamental en mi trabajo. Y también he replanteado el concepto desde... Es muy difícil porque cuando yo empiezo a leer sobre la tradición, para poder articular lo que voy a hablar aquí, me doy cuenta que todo lo que yo he pensado que es tradición no es tradición. Es decir, el concepto tiene tal grado de apertura desde el punto donde tú lo mires, desde la lingüística, desde el arte, desde la etnografía, desde la lingüística. Tiene muchísimas acepciones. Entonces lo que nos damos cuenta es que todo lo que hemos creído que es transmisión del pasado, finalmente hay unos conceptos que están amplificando. Sí. Dime. ¿Qué es esto? No, bájele. Listo. Perfecto, sí, gracias. Entonces esta es una invitación simplemente a que miremos la obra y que empecemos a también replantear ese concepto de la tradición. Porque finalmente a lo que llego con esta exposición es a entender que es algo supremamente amplio, cambiante, dinámico, nada estático, que finalmente lo que hemos hecho con el proceso histórico, finalmente la historia siempre se renueva y se transmite, y el que la transmite ya está poniendo una parte supremamente subjetiva en esa transmisión, o sea que realmente nunca tenemos el modelo original, sino que ese modelo se va transformando a partir de la época, a partir de quien lo mire, de su concepción del mundo, de todo. Entonces, bueno, esta es una invitación a que simplemente abramos como una perspectiva de lo tradicional y yo voy a hacerlo a partir del recorrido de la obra que he hecho en Pereira. Apagamos la luz, por favor. Gracias. Bueno, aquí vemos de dónde viene la palabra del latín, lo que viene transmitido del pasado, hechos históricos, costumbres, doctrinas, leyes que se transmiten de generación en generación, construcción social cuyos significados cambian dependiendo del tiempo histórico y las condiciones culturales y espaciales. Esto es lo que uno normalmente encuentra. Pero cuando usted empieza a leer desde un antropólogo social que se llama Gerard Lencloud, que es un francés, un tipo que es profesor de la Escuela de Altos Estudios en Francia, él empieza a decir que tenemos que invertir todo ese concepto que tenemos de la tradición, se considera como una construcción social elaborada desde el presente sobre el pasado. ¿Sí? Este significado alude a un contexto más amplio que supone la teoría del cambio cultural. No es el pasado el que produce el presente, sino este presente quien configura el pasado. Les voy a contar algo, me pareció muy significativo porque yo tengo esta obra que se llama Ciudad Perdida, que la hago en 1997. Yo cojo y armo una ciudad, yo soy de descendencia siria, tengo aquí una parienta de la colonia. Mis abuelos son sirios, mis abuelos maternos, son de una ciudad que se llama Homs. Yo estoy en Siria 7 años después de hacer esta obra. Se llama
Esta obra se llama Ciudad Perdida y todo lo que yo me encuentro en la calle lo voy articulando. Es una obra que siempre está en mutación, siempre la voy armando distinto. Esto mide 5 metros de diámetro y la hago a partir de vaciados de cemento blanco. Con todo lo que me encuentro voy vaciando en los moldes de la mantequilla, de lo uno, de lo otro. Lo que me encuentro, un rodachín, una tapa pachurrada, todo lo que es la arqueología de la calle. Y hago esta ciudad, la monto sobre arena después de haber especulado mucho rato sobre qué voy a hacerlo, si es sobre el piso, si es sobre vidrio, si es sobre hojas secas, y finalmente decido que es arena. Perdónenme, si quieren pásense para acá para poderlos mirar. Y esta ciudad que se configura todo el tiempo de manera diferente y mutante, luego 7 años, mirando la fotografía de un lugar donde había estado cerca, donde había vivido mi familia, encuentro que la fotografía me dice alguien, ve, ¿y qué hace tu ciudad perdida aquí? Y dije, no, esa no es la ciudad perdida, esto es lo que acabo de recorrer en Siria, que voy con mi abuela después de 70 años de ella no ir. Ella llega a los 16 y voy con ella a los 86. Y me encuentro con esto inmediatamente cuando estoy leyendo el texto de que no es el pasado el que produce el presente, sino este presente quien configura el pasado, me doy cuenta es de eso. Me doy cuenta que no hay una linealidad. Es decir, eso que creemos, hay una memoria ancestral que se activa y no es lineal. Es mucho también lo que estamos hablando del concepto ahora de la física cuántica, de todas las teorías y que estamos replanteando nuestro pensamiento. Pasemos un minuto. Vea, pasemos, soy yo. Perdón, estoy tan acostumbrada que yo no manejo la tecnología. Aquí yo hago simbólicamente una obra de esas dos imágenes, de la fotografía de mi ciudad perdida y de la fotografía de Siria, porque yo lo que me doy cuenta es que yo inconscientemente he activado unos dispositivos y que lo que he trabajado siempre es Oriente y Occidente y que como acto simbólico lo voy a unificar, porque finalmente la forma circular me permite eso que ha sido otra constante en mi trabajo artístico y configuro un solo paisaje de esos dos momentos, ¿sí? Aquí voy a estructurar algo a partir de lo leído. Yo no soy una teórica, soy básicamente una artista plástica, me encanta, sí me gusta la teoría y me encanta el arte contemporáneo. Y con base en eso hago como un pequeño resumen de eso que encontré clave dentro del concepto de la tradición. Al ser una herencia colectiva, anima una renovación en el presente, no consiste en la reproducción del patrón original, además es imposible reproducir el patrón original, contiene en sí misma la capacidad de cambio y de adaptación cultural, es decir, se crea, recrea, inventa y destruye cada día. Tradición e innovación son categorías que van unidas, existe una relación dialéctica entre pasado y presente, continuidad, discontinuidad y estático y dinámico. Se me quedó esa frase allí. Si quieren ampliar el tema, hay un texto que se llama La tradición no es lo que era, de Gerard Lenclub, que lo pueden mirar, porque él desglosa cada una de esas definiciones que hemos creído que es la tradición y nos da todos los argumentos de por qué no es lo que hemos creído, como algo que reproduce el pasado. No, es muy importante cómo se transmite, es muy importante mirar otros elementos que le dan un contexto muchísimo más amplio al término. Pueden ir hablando, preguntando. ¿Sí? Bueno, todos tenemos tradiciones diferenciadas a partir de nuestras propias experiencias existenciales. Esto es clave, porque esto enlaza el primer proyecto. La experiencia existencial que yo tengo con el lago Uribe. Yo crecí, nací en el centro, toda mi vida estuvo ligada al centro de Pereira, viví en la octava con 22. El lago Uribe fue el lugar de mi infancia, de mi adolescencia, estudio Bellas Artes,
no les voy a decir en qué época, pero estudio Bellas Artes en el Instituto Claretiano. Antes Bellas Artes era en el Lago Uribe. Entonces toda mi vida ha pasado en ese lugar. Y pensando, estaba articulando, había una convocatoria que se llama Arte y Ciudad, y yo dije, yo voy a trabajar sobre el Lago Uribe porque no hay un lugar para mí más significativo, con más memoria, con más evocación, que me produce más emotividad que el lago. Y empiezo este proyecto, eso fue en el 2001-2002, se socializa en el 2002, pero yo realmente hago todo el trabajo del campo en el 2001. Y hago una investigación histórica a partir de la tradición oral como patrimonio intangible y fundamental de la existencia. En ese momento no había registro alguno de la historia del lago, solo aparte sin conexos de algunos escritores locales. Hago unas entrevistas a algunos personajes de la ciudad que tenían una edad avanzada y hago un trabajo de campo. A diferentes horas del día y de la noche se abordaron a los paseantes, en ocasiones durmientes, porque también era el sitio de albergue de algunas personas, con los interrogantes cómo ve, siente y da uso al Parque Lago Uribe. Y hago una consulta bibliográfica y de los archivos fotográficos del lugar. Cabe mencionar que en esos archivos, el archivo de la familia García, de la cual María es parte de ese legado, fue muy importante y logró pues armar una muy buena secuencia de lo que fue la transformación del lugar, y un video de 20 minutos. De ese video no queda absolutamente nada. Lo hicimos en una copia de VHS que no quedó nada. Y de esa investigación, por ejemplo, Hugo López Martínez, que es un escritor muy cercano, persona que tengo de mis afectos, hago varias entrevistas al lustrabotas, al escritor, a todo el que pasaba por ahí, al ama de casa, y de cada entrevista yo hago una obra, desde la pintura y del collage, ¿sí? Definitivamente los sitios son importantes en la medida en que nos marcan un momento de la vida. Ustedes, no sé si sabían que el Lago Uribe se llamaba Plaza de la Concordia. También se llamó Plazuela de Colón, pero se llamó Plaza de la Concordia. Y es que realmente por excelencia es el lugar de la concordia en Pereira. O sea, en ese lugar se dan las situaciones más insólitas que yo he visto, como van a ver en el segundo proyecto que hago en el año pasado, que en el 2017 vuelvo a retomar el lago. Concordia viene del latín concordia, significa conformidad, unión, amistad, acuerdo, convenio, convivencia, conciliación, reconciliación, hermandad, también sortija compuesta de dos anillos enlazados. El Lago Uribe ha sido por excelencia el lugar del amor. Los hombres se hacían por un lado, lo circulaban, y las mujeres por el otro, y se encontraban. Entonces, el video era todo el tiempo alusivo a eso, y que sigue siendo el lugar de los enamorados. La verificación del concepto de concordia, yo me doy cuenta que sigue totalmente vigente, y que el Lago Uribe, si bien tiene su nombre por Rafael Uribe, pues finalmente lo que marca el espíritu del lugar es la concordia. Entonces, las pérgolas eran de estilo parisino, al igual que la fundición del busto de Rafael Uribe, que fue realizado por el maestro Francisco Cano en Francia. Había un afán por denotar los modelos extranjeros, la gente venía de todas partes del país a montar en barca en el Lago Uribe. Habían peces de colores y una caseta donde los hombres dedicaban a las mujeres sus canciones. Entonces, en esa caseta usted iba y decía, quiero dedicarle a fulanita de tal, y eso pues lógicamente que producía un espíritu y una aura distinta en el lugar. Yo empiezo a hacer, el color se ve bastante alterado, como estoy apreciando en este momento, pero pueden hacerse una idea de lo que fueron esas pinturas. Yo pongo a contener sobre el Lago Uribe toda la ciudad, empiezo a trabajar como desde lo simbólico este lago, y pongo dentro del lago también la ciudad perdida,
y hago una serie de collages y pongo las historias del que va hablando de lo uno, de lo otro, como decía que era una eterna primavera, que era el sitio más rosa que había, y voy haciendo como una lectura de esas narraciones, de esas narrativas. Entonces, como la caseta, ellos hablaban de que la caseta había perdido su uso, que la caseta era el lugar más mágico de ese sitio y cómo se volvió una oficina institucional y que ha perdido como todo su esplendor. Hablaba entonces de las barcas y el archivo de Javier García me permite recrear este lugar a partir de algunos elementos. La caseta, como la caseta es un lugar totalmente luminoso, importante, como ha perdido en el sitio, como ese sitio está enclavado en una especie es como si fuera una isla en la ciudad donde todo puede pasar, cómo está sumergido dentro de la historia, cómo el lago es tan poderoso, el efecto del agua, cómo ese espejo de agua hace que todos entremos en un estado de meditación, porque el que va al lago es prácticamente a sentir el efecto del agua. Como el reflejo ahora de ese pasado y de ese presente, cómo se refleja en el agua esos edificios nuevos de una arquitectura que no tiene nada que ver con la antigua. Me acuerdo que era una entrevista de alguien que decía, es que yo no entiendo por qué el lago, el fondo es negro si eso lo debían de enchapar como una piscina, porque es que ahí aprendimos a nadar, todos los pereiranos debían de enchaparlo como una piscina. Sí, que habían peces rojos, cierto que había todos estos son referentes del archivo histórico que voy transponiendo pues en el 2001. El elemento de la iglesia y la importancia de la iglesia del Claret, porque es que además los pereiranos aprendieron a ver cine, fue allí. Los claretianos pasaban a Mandrake, a Tarzán, todo lo que hubo de referente de cine en Pereira estuvo enclavado en el lago Uribe. Los claretianos también tuvieron un club de natación. Entonces, la importancia de la iglesia que se hace también a punta de empanadas, hablando de ese espíritu cívico de la ciudad. El bareque, todas las construcciones de ese conjunto arquitectónico que eran bellísimas, bellísimas, que no quedó de eso absolutamente nada, ha sido arrasado indiscriminadamente, pero el bareque como elemento constitutivo de esa arquitectura. El objetivo de este proyecto era activar una experiencia dinámica del recuerdo de habitantes y foráneos para recoger la memoria social y cultural del lugar y así reconfigurar por medio del arte una cartografía que abarcara imaginarios, relatos, vivencias y experiencias de este parque que anima a los pobladores una carga de emotividad generadora de múltiples narrativas urbanas. La Torre de los Bomberos, que se me olvidó mencionarla, era muy importante. A las 12 del día había una torre gigante allí que era la sirena y todo el mundo decía son las 12 del día, era la alarma general de la ciudad. Había ahí un texto de Gadamer sobre cómo Aristófanes narra cómo el hombre va buscando complementarse. Me pareció muy bonita la imagen porque como los hombres circulaban de un lado y las mujeres del otro, él narra allí en un mito cómo uno vuelve a complementarse en el encuentro con el otro. El lago Uribe en el telar de la memoria, un libro escrito por Olga Lucía Correa Ángel, un libro que es importantísimo que lo tengan como referente si alguien quiere conocer profundamente la historia del lago. Ella hace un recorrido maravilloso en todos los aspectos. Tengo un capítulo de toda esa investigación en este libro y además ella hace un elemento que nadie o que ninguno tenemos en cuenta cuando estamos hablando del lugar y es como qué animales están haciendo, son los habitantes también de ese sitio. Yo no sé si sabían que en el lago hay muchas iguanas y que está uno a veces ahí y ellas empiezan a bajar y suben y forman parte ya o sea, hay unos elementos, qué especies de pájaros están ahí. En ese libro ella poéticamente narra y describe cada uno de los habitantes de ese lugar y de los que lo frecuentan. Y también
Ella hace los primeros conciertos de campanas, que no sé si alguno de ustedes ha asistido. Ha habido 2 conciertos de campanas. Bueno, el proyecto del 2017, yo sigo obsesionada con el lago, y en el 2017 el proyecto Concordia en el Lago se gana una convocatoria de Cultura Ciudadana y Convivencia. Este proyecto lo hago con Álvaro Hoyos, otro artista pereirano, y consistía nuestra propuesta en hacer un trabajo de campo fotográfico. Entonces, importante mirar cómo también ya han cambiado los medios, como esa forma de transmisión que en un momento, en ese 2001, era todo lo que era la tradición oral, pasa a ser fotografía, un registro fotográfico amplio, muchos días de trabajo allí, mirando cuáles son las dinámicas del lugar, y luego el material, que ya deja de ser pintura, pasa a ser mosaico. El mosaico es una práctica que aprendí de Hernando Hoyos, de la familia Hoyos, porque después, posteriormente, que yo me relaciono con Álvaro, hago una exploración. Hace 10 años trabajo el mosaico y teníamos la posibilidad de hacer nosotros mismos las baldosas pintadas. Entonces, este proyecto tenía un componente histórico, que era recoger las frases de Rafael Uribe que tuvieran que ver con la convivencia, darle a ese lugar el sello, porque usted pregunta a los habitantes, ¿usted sabe quién es Rafael Uribe? ¿Usted sabe por qué el lago Uribe se llama Uribe Uribe? No. Entonces lo que hicimos fue empezar a mirar quién es Rafael Uribe, qué importancia tuvo en la ciudad en 1926 y 27, qué representaba dentro de los liberales políticamente en ese momento, y en sus escritos qué había que nos pudiera servir para el proyecto de arte y convivencia. Y nos encontramos unas frases maravillosas. Lo que hicimos fue recoger esas frases, eran 10 frases, y nos fuimos tanteando por los habitantes del lago y la gente que lo frecuenta, qué frase le parecería que podía ser la que identifica ese sitio. Y salieron 3 frases ganadoras. Esas 3 frases las hicimos escritas en baldosa y están en el lago. Estos fueron todos los estudios fotográficos del uso que se hace del parque. Entonces, muchísimos vendedores, ¿cierto? Los de bomba, los de paletas, los de crispetas, tal. El señor que diariamente hace la limpieza del lago, de aguas y aguas, porque en el lago se bañan diariamente. Los Embera es el bañadero por excelencia de los Embera, o sea que es un lago que permanentemente le echan cualquier cantidad de cloro y de productos químicos para que esa agua se pueda ver así bonita como la vemos. La etnia Embera, y es el escenario más surreal que yo he visto en mi vida, porque usted está en el lago Uribe y de pronto aparecen unas mujeres, unas modelos súper guau, con el vestido de novia dando la pasarela, porque la Universidad Andina tiene ahí sus estudiantes de diseño de moda y hacen allí las pasarelas. Entonces, lo que pudimos constatar es que el lago Uribe es el escenario vivo más importante que tiene esta ciudad, porque ahí se dan las cosas más surreales. Desfile, los dibujantes, artistas, retratistas, el señor que va a pensar, hay una biblioteca móvil donde la gente se puede consultar ahí los libros y se sienta a leer, ¿cierto? El bañista que tenemos acá en la parte de arriba. Los emboladores que hace 40 años forman parte de la historia del lugar. La peluquería, eso sí me pareció el top del top. Les cuento que llegar al lago Uribe y ver a la gente con las capas y la gente motilándose, a mí me pareció lo más surreal del mundo. 300 pesos vale, y eso lo hacen los practicantes que están aprendiendo a motilar, y la gente del lago se motila. Entonces, el lago Uribe nadie creería, pero es lo más surreal del mundo. Bueno, el lugar también para dormir y descansar, el lugar de los jubilados. Hay varios señores que tienen ahí, que han sembrado un par de enredaderas y las cuidan ellos.
pues, lo más fabuloso, o sea, el sentido de pertenencia al lago Uribe es único. Entonces tenemos peluquería, tenemos una variedad de iguanas maravillosa, las iguanas totalmente incorporadas a la dinámica del lago, los niños, y miren la cantidad de gente que diariamente se hace ahí. Eso es consultorio, eso es terapia, prostitución, eso es, inclusive los días que yo fui, iba una mujer que tenía como un trastorno mental y está totalmente adaptada, todo el mundo la conoce, todos hablan, usted se sienta ahí, todo el mundo le pone conversación, el señor del lado, el del vecino, el inmigrante, el que llegó. Es un escenario totalmente vivo en la ciudad. Otra cosa, el señor que no tiene fábrica hace las trapeadoras en el lago Uribe. Es su lugar de trabajo. Y bueno, las personas que van a filmar, ay, soy yo la que estoy, soy yo. Cuando giras, disculpa, cuando giras la cabeza. Ah. Oh, bueno, sí. Baja el volumen, bájalo. Bueno, entro al proyecto. Primera parte, acercamiento, qué pasa en el lago y todo. A partir de las fotografías, lo que hicimos fue una recreación. De esas dos fotografías sacamos esta. Empezamos a mirar qué íbamos a dejar en el lago como un homenaje al hombre común. Era una parte que era Rafael Uribe y otra parte que era el homenaje al hombre común. Estamos acostumbrados a que es el homenaje al prócer, al político. Acá vamos a hacer un homenaje a quienes usan el lago diariamente. Entonces, hago una recreación a partir de esas dos imágenes y pinto en baldosa la jardinera que ustedes van a ver en estos días, porque yo lo que intento es que la gente también haga un recorrido de ese lugar, ya con otros ojos. Y hago a Don Jesús, una persona emblemática que no, pues tiene una chaza de dulces, él no ve, y hacemos una recreación de ese personaje. Están 8 apliques dentro del lago solamente con referencias a esas fotografías, ¿no? Este niño en Vera, que yo lo pongo con un corazón de esmeralda, eso se hace con vidrio fundido a temperatura de 1080 grados en el horno. Entonces lo que hago es, a partir de esa fotografía, hacer una recreación. La imagen está un poco achatada, no sé por qué. ¿Alguien me puede ayudar? O eso tiene que ver es con, porque mírenlo ahí cómo se ve de diferente. Lo veo súper achatado, sí, es circular. Me pareció fabulosa esta imagen, o sea, la selección que se hace, esto me pareció lo más divino del mundo. Y van a ver que simbólicamente toda la baldosa es blanca, porque ahí todos somos blancos. Blancos es en el sentido simbólico de que no tenemos ningún color, que somos neutros. El blanco y el negro son colores neutros. Entonces yo pongo a esta mujer como si estuviera en una barca con todos los peces de 1927 del lago. Y la pongo como algo simbólico. Además me encanta ella, divina, con esas gafas negras como una turista. Y está haciéndose la selfie. Entonces, el lago Uribe es el lugar de la selfie. Eso fue clave. Hago también una recreación y la pongo como una artista a la cual le caen rosas de un escenario. Y no podía faltar, esta mascota la alimenta todo el que pasa por el parque, todos los restaurantes salen a darle comida a este perro. Es el perro del lago y yo también lo puse ahí porque forma parte de todo ese. El señor que prueba todos los inflables, él vende flotadores y vende cosas para niños de plástico y los ensaya en el lago, él los infla y los ensaya. A mí eso me pareció súper poético. Entonces aprovecho un texto de Olga Lucía del libro del lago en el telar de la memoria, El amor de los cisnes no solo se vio sobre las aguas del lago. No lo voy a leer para que lo tengan que ver.
Y hago de esa primera serie, retomo algunos textos de unas personas que ya están desaparecidas, doña Edith Dreus, que hablaba que en el centro del lago, en 1915, había una gran ceiba y que ellos se descolgaban por las raíces de esa ceiba para montar en bicicleta. Y ella habla, tiene unos recuerdos muy, muy importantes, muy bellos del lago, y entonces pongo unos tips en algunas partes sobre esas historias, de modo que cuando usted vaya recorriendo el lago, usted vaya encontrando algunos detalles históricos. ¿Cuál era la idea? La idea no era hacer una obra gigantesca que usted llegara de mosaico a ver el centro del lago o enchapado. La idea era que uno recorra el lago y vaya descubriendo estos personajes anónimos a los que se les está haciendo este homenaje, y a partir del mosaico, que dura y que tiene pues la ventaja de que finalmente es una baldosa industrial, se convierte en una baldosa industrial, es artística, pero tiene la resistencia al vandalismo y al tiempo, entonces pueda perdurar, por lo que sea, por lo que perdure. Entonces ustedes van a encontrar estos apliques en las jardineras y las frases de Rafael Uribe acá. No las voy a leer para que las tengan que ver. Hay 3, están allí. En la jardinera La Mujer en Vera, en la parte posterior, está. Y estos niños, que el video me pareció maravilloso, yo les hice un video, ellos hablando en dialecto, bañándose en el lago Uribe, yo casi muero. Pues les digo que para mí esa escena, en algún momento, yo no soy nada tecnológica, como pueden ver, pero en algún momento yo haré un video con todo lo que tengo recogido de ese lago, porque realmente ha sido una historia de muchísimos años. Bueno, y para finalizar, esto no tiene que ver con Pereira, pero tiene que ver con todos nosotros, porque esto es Siria. Y finalmente, pues yo, si estamos hablando de tradición, yo no puedo desproveer de que en mi transgeneracional todo eso está permeado por la cultura árabe. El mosaico es, de los primeros mosaicos que se conocen son de los sumerios, antes de Cristo, como en el 2000 o 3000 antes de Cristo. Y este artista, el mosaico, que siempre lo vemos como algo totalmente decorativo y ornamental, el mosaico tiene una connotación que a mí me ha parecido muy poderosa. Es también uno puede hacer un muro de la memoria, uno puede coger toda esa mitología personal y urbana y convertirla a partir del mosaico. Estos 6 artistas sirios se ganan el récord Guinness porque hacen uno de los mosaicos más grandes del mundo, a partir de todos los objetos que ha dejado la guerra y a partir de los objetos que ellos han recogido. Es todo el muro que circula una cuadra de una escuela en Siria, en Damasco. Si lo quieren también ver, a mí me pareció muy, muy poético, miren esto. Y es como también se convierte en un acto de resiliencia. Pero no podía dejar también de mostrarles algunos mosaicos en Pereira, porque pues estamos hablando, pasamos a Siria abruptamente, pero es que también eso forma parte de la tradición, como ya sabemos que no es lineal, ni que es una línea de tiempo exacta. Lucy Tejada, Parque La Libertad, esto es una invitación para que empiecen a recorrer la ciudad también con otros ojos. Rodrigo Arenas Betancur, Antiguo Seguro Social, otro mosaico, ya con Cristanac. La siembra del maíz de Hernando Tejada en la Plaza de Bolívar de Pereira, un mosaico que desafortunadamente nunca podemos ver porque siempre está lleno de vendedores ambulantes afuera desde hace muchísimo tiempo, entonces nunca podemos verlo así. Yo tuve que ir un domingo a hacer la foto para poder mirar el contexto. La iglesia de la Hermosa en Santa Rosa de Cabal de Hernando Hoyos, vale la pena que vayan a verla. Son los pasajes de la creación hecha en mosaico y además las baldosas pintadas, bellamente pintadas. Yo diría que es una joya. Debería estar en el circuito turístico de Pereira y de Santa Rosa, realmente vale la pena. Esto es a la entrada. Hay un barrio que se llama La Hermosa, ustedes preguntan dónde está la iglesia. Proyecto Acuavenida del Río de Edgar Velasco, que patrocina la Carder. Este proyecto también con Álvaro Hoyos, hicimos una banca de peces en la 17 con Avenida del Río,
una banca como para 7 personas. Es una banca que tiene 2 lados, de modo que pueda tener como 2 perspectivas distintas de la obra. Todo ese sector se adecuó. Edgar ha sido un impulsor de ese sitio tenaz, ha tenido que hacer todo lo que ustedes saben que tienen que hacer uno con la administración pública para que le resulte un proyecto y lo que es desarrollarlo. Entonces, él realmente ha tenido un tesón increíble. Trilogía, que es otra de las obras realizadas con Álvaro, la hicimos ahí en la foto de nuestro amigo Martín Abada. Aproveché para hacerle también un homenaje a Martín. Las hicimos, fue un encargo de la Fundación Audifarma en la Clínica Los Rosales. Nos habían propuesto hacer de pronto un mural, pero pensamos que mejor algo que fuera objeto de arte funcional y decidimos que unas bancas, porque la gente que entra a la clínica, la parte está ahí en la parte de emergencia, que encontrara un lugar donde tomarse un café, donde comerse algo y que además tuviera el color que tiene una capacidad y un impacto fisiológico tan grande. Entonces lo que hicimos fue que si la Fundación Audifarma, su trabajo tiene que ver con todo lo que son los medicamentos, cogimos todas las cápsulas, las cajitas de los medicamentos y todo, y empezamos a hacer como una especie de tótem con ellos. En ese proyecto participó Carlos, que fue Carlos Nichols, acá lo presento, un escultor, artista pereirano que vive en Dallas. Carlos ha acompañado varios de los proyectos. Este fue el más importante porque yo soy muy buena diseñando e inventándome cosas, pero a veces no sé cómo se hacen las estructuras de nada. Yo digo, ¿yo cómo voy a sostener esto? Ayúdenme. Y en esa parte entró Carlos. Carlos me ayudó a estructurar cómo eso podía ser hueco para que no pesara, cómo se podría ensamblar en mi casa para llevarlo al lugar. Y lo que ustedes ven ahí son baldosas pintadas con diseños quimbayas, son recreaciones, son simplemente resignificaciones de la cultura quimbaya puesta hoy en un lenguaje contemporáneo. El Parque Sesquicentenario, también proyecto Acuavenida del Río, ahí trabajo con Ana María. Álvaro también tiene algunas intervenciones allí, él hace lo que son los postes y unas mesas de juego. Y con Ana María hago todo lo que es las bancas, tienen 7 diseños diferentes, también es una invitación a que lo vean, y el proyecto Colectivo de Espacio y Ciudad en el 2018 que hago con Álvaro son 21 módulos para sentarse que están ubicados desde toda la avenida Circunvalar, desde Arboleda hasta la calle del Encuentro. Calle del Encuentro, la callecita que queda al lado de la iglesia San José. Ahí van a ver 3, siempre están en conjuntos de 3. Están en el Pereira Plaza, están en el Uniplex y de ahí para arriba van a encontrar conjuntos. Son especies de salas ciudadanas para que la gente se siente. ¿Cómo escogimos los temas? Hicimos una lluvia de ideas con todo el colectivo de Espacio y Ciudad al cual yo pertenezco y hicimos una selección de 7 temas. Entonces está naturaleza, Pereira y su historia, está la parte de música, porque hay unos emplazados exactamente en el lugar de la música. En ese lo pongo precisamente porque Carlos nos pinta en cerámica esa pareja de bailarines. Aproveché que venía hoy y dije, le voy a decir que muchas gracias por esa. Participa también Freddy Clavijo, un gran amigo que ha acompañado el proceso del lago y este proceso. Hay unas intervenciones en postes y en jardineras que son también para que la gente los descubra en ese recorrido. Esas son intervenciones de ciudad. Todo tiene el componente histórico, el componente emotivo. Yo quisiera, aquí ya se termina la presentación, yo quisiera escucharlos, preguntas, inquietudes, comentarios, cómo ven lo que hemos hablado.